El día de hoy nos acompaña el doctor Ricardo Daniel Chávez Gutiérrez, de la Gran Sinaloa, Colombia, un gran hermano con el cual estudiamos juntos en Colombia. Él es cirujano oftalmólogo, hizo su fellowship en la Foscal. Él es expresidente de la Asociación de Glaucoma de Occidente en México, profesor de posgrado de oftalmología en el Centro de Investigación y Docencias en Ciencias de la Salud del Hospital Civil de Culiacán. Es profesor de pregrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, director del Centro Integral de Discapacidad Visual del Estado de Sinaloa. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos hoy. Bueno, pues buenas noches. Antes que nada, pues muchas gracias. Para mí es todo un placer. Voy a empezar a compartir aquí y bueno, vernos aunque sea a la distancia, pero poder echar un poquito de una platicadita un poquito corta antes de empezar esta gran sesión. Y bueno, el tema de hoy, vamos a hablar sobre cuando tenemos un trauma ocular, siempre hay el riesgo de que tengamos una hipertensión ocular postraumática. Y realmente, pues como hablábamos hace un momento, siguen siendo un reto, todavía hay muchas cosas por descubrir y como decíamos, la importancia del trabajo en equipo en este caso es sumamente importante. Definitivamente, déjame voy a modificar aquí un poquito. Definitivamente, en el transcurso de la vida hay algunos eventos traumáticos, ¿no? Y siempre ante una acción hay una reacción, desde el bullying en algunas escuelas o a los amigos, la experiencia que tuvimos con la inyección del famoso COVID, y lo que es el trauma ocular, sin duda es un trauma que deja secuelas para toda la vida. Se dice, como epidemiológicamente hablando, que en Estados Unidos hay alrededor de 500,000 de casos por año. Y nosotros tenemos esta publicación en el hospital en el cual hablamos un poquito de las características epidemiológicas, donde mostramos que hasta un 93% de los pacientes con trauma eran el sexo masculino entre la tercera y la cuarta década de la vida. Y algo interesante es que veíamos que la causa del trauma era principalmente en la vía pública comparado con otros reportes que se dice que es en el trabajo. Eso es algo que nos llamó la atención y obviamente ocasiona un 20% de la ceguera legal de nuestros pacientes y un tercio de nuestra muestra con discapacidad. Los reportes que nos da la OMS dice que hay alrededor de 55 millones de traumas oculares y es la primera causa de discapacidad visual monoocular y desgraciadamente hasta el 90% se me salió, dejé de compartir pantalla, algo pasó aquí. Sí, no están pasando los slides, no están pasando las diapositivas, Ricardo. Ok. Ahí sí. A ver, creo que vas a tener que regresar a las diapositivas porque no han estado pasando. Ok. A ver, ponle play. A ver. Ahí sí están pasando. Ahí sí están pasando ya. Ok. Ahí sí se ve el Sí, inicio de la presentación, donde se está ven toda las fotos. las fotos con Ajá. todos. Ok. Sí, sí, sí. Eh, ok. Hablé un poquito de la epidemiología, de lo que tenemos en nuestro centro. Y hablábamos entonces que no sé si pasaron las diapositivas o no. Sí, sí han Sí. pasado. Ok, Estamos en la diapositiva que dice trauma ocular es la primera causa de discapacidad. perfecto. Entonces decíamos que es la primera causa de discapacidad visual monocular y hasta un 90% de estos eventos podrían haber sido prevenibles. Y es la primera causa de ceguera unilateral no congénita en los pacientes pediátricos. Entonces, cuando hablamos de hipertensión ocular, esta puede ser transitoria o poder llegar a desarrollar un glaucoma postraumático y de difícil control. Y esto es debido a las múltiples alteraciones que puede sufrir el ojo dentro de él y también prácticamente está relacionada con la intensidad del trauma, con la naturaleza del agente agresor y las secuelas que existen sobre el globo ocular. Basados en estos tres puntos, debemos de definir una conducta a seguir y dentro de la conducta siempre tenemos que pensar en eliminar los probables mecanismos de producción de la hipertensión, obviamente hacer el tratamiento de forma emergente y siempre darle seguimiento a la presión ocular dentro del primer mes
o después de los 3 meses, inclusive hasta años después. Dentro de la hipertensión ocular, entonces se puede presentar de forma inmediata o tardíamente, puede estar, coexistir con ángulos abiertos o ángulos cerrados, y esto tiene que ver con la ubicación. Tenemos que tener claro las características del trauma, la zona donde se llevó a cabo el trauma ocular, e inclusive una vez que podamos explorar, ver hasta dónde llegó esa lesión, si fue perforante o penetrante. Entonces, dentro de las causas del aumento de la presión intraocular inmediatas, tenemos los procesos de infección, inflamación, bloqueo pupilar, cierre angular, IPEMA, daño trabecular, y dentro de las tardías, pues obviamente una infección crónica, los pacientes que son hiperreactores a esteroides, la presencia de sinequias anteriores, los pacientes que tienen enfermedad de células falciformes, la cicatrización o alteración por endotelización de la malla trabecular. Entonces puede haber, sabemos que existen varias formas de traumas oculares, dentro de ellos pueden ser las térmicas, las de radiación, las contundentes, etcétera, y de acuerdo a las características de cada uno de ellos tenemos que definir si el tratamiento va a ser quirúrgico o tratamiento médico. Sabemos entonces que las quemaduras químicas, dentro de ellas están las quemaduras por álcalis, que estas son de las más agresivas, bien lo sabemos, porque existe una samponificación tisular de los tejidos del globo ocular. Y las quemaduras por ácido afortunadamente son autolimitadas porque existe una coagulación proteica. Sin embargo, de estos dos tipos de quemaduras, sabemos que la quemadura por álcali es la que con mayor frecuencia va a desarrollar un glaucoma postraumático, porque genera una inflamación bastante fuerte. El segmento anterior genera un encogecimiento de lo que es el colágeno de la esclera, ocasiona una alteración de la malla trabecular y ocasiona alteración de la vasculatura uveal anterior. Entonces, como genera un proceso inflamatorio y nos puede llegar a ocasionar sinequias anteriores periféricas, debemos de darle un seguimiento crónico porque pueden llegar a presentar una hipertensión tanto inmediata como crónica. Y en estos pacientes siempre tenemos que apoyarnos en el tratamiento médico, dentro de ellos en la utilización de los medicamentos como la cetazolamida. Esta es de suma importancia en estos pacientes. El uso de ciclopléjicos nos evita las sinequias, disminuye obviamente el dolor y estabiliza la barrera hematoacuosa, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que también nos podemos apoyar en la paracentesis en esos pacientes que tengan una hipertensión aguda, y que también nos sirve para hacer remover un poquito la cantidad de la sustancia en el segmento anterior. Sin embargo, tenemos que darle seguimiento a estos pacientes porque estos pacientes tarde o temprano van a desarrollar una hipertensión ocular, y se dice que hasta un 75% de estos pacientes lo van a hacer con el riesgo de desarrollar un glaucoma secundario. La contusión sigue siendo su presentación puede ser de forma inmediata como una presentación de hipotensión. Esto es por un proceso inflamatorio que sufre el cuerpo ciliar, disminuyendo la producción del humor acuoso, o bien por pérdida excesiva del humor acuoso a través de una ciclodiálisis o una rotura de la pared del globo ocular. Sin embargo, a nivel gonioscópico, aparentemente puede haber una gonioscopía normal. Sin embargo, puede haber una reacción celular proteínica que nos lleve a la presencia de sinequias y que a futuro nos lleve a desencadenar una hipertensión ocular o un glaucoma secundario. Entonces, la contusión sigue teniendo un alto riesgo de desarrollar un glaucoma postraumático, y dentro de estas, las causas son la inflamación, el receso angular, el IPEMA, que generalmente el IPEMA suele estar asociado o venir acompañado de una recesión angular, y la subluxación del cristalino. Dentro de esta subluxación, pues sabemos que es por una ruptura de la zónula y nos ocasiona una dislocación del cristalino que nos puede empujar todas las estructuras del segmento anterior hacia adelante, deformando lo que es el iris y ocasionándonos un bloqueo pupilar. Y sin embargo, no solamente puede estar acompañado o tener un bloqueo pupilar por el cristalino, sino también por la presencia de vítreo, y que este vítreo también puede llegar hacia la malla trabecular. Entonces se recomienda hacer una iridotomía con láser o
apendidectomía quirúrgica para poder preparar todo para una lensectomía. Y si nosotros estamos pensando en hacer una cirugía, siempre tenemos que tener clara la situación y siempre tenemos que ir bien protegidos, bien armados y bien acompañados, de preferencia obviamente por un retinólogo, que para poder ofrecerle una mejor solución a nuestro paciente y que el pronóstico de ese ojo sea mejor y poder tener mayor armamentos para poder accionar ante esa cirugía, ante algunas sorpresas. Entonces, el receso angular sabemos que es un desgarro entre las fibras longitudinales y circulares del cuerpo ciliar. Esto se convierte en un signo de probable daño de la malla trabecular y nos puede ocasionar una hipertensión e inclusive hasta meses o años después. Y sabemos que a mayor cantidad de recesión en el ángulo, mayor posibilidad de desarrollar una hipertensión y un glaucoma postraumático. Se dice que por lo menos si ya tenemos 180 grados de receso angular, hay un alto riesgo de desarrollar esa hipertensión. Si es más, pues obviamente mayor riesgo. Aproximadamente, entonces, cerca del 90% de los pacientes con trauma ocular cerrado presentan recesión angular y de estos hasta el 30% pueden desarrollar el glaucoma postraumático, inclusive hasta décadas después. Por lo tanto, volvemos a recalcar, hacer siempre gonoscopía toda la vida y por lo menos hacerla un mes después de haber resuelto el proceso inflamatorio o que sea posible hacerle la gonoscopía. El lipema traumático sigue siendo uno de los retos para todos nosotros los oftalmólogos. Y bueno, todos sabemos que el lipema es la presencia de sangre en la cámara anterior. Y aquí quiero dedicarle un poquito más de tiempo. El lipema lo tenemos que dar una medición no solamente en lo clínico, sino de preferencia en milímetros de mercurio y siempre hacer gonioscopía porque puede haber presencia de restos hemáticos en el trabéculo que simplemente por clínica aparentemente no haya cierto grado de ifema. Y sabemos que la presencia de sangre arriba de 12 milímetros de mercurio es un grado 4 y si esta sangre va perdiendo la oxigenación, se torna un color oscuro y llamado el signo de bola de billar número 8. Entonces, a mayor cantidad de ifema, mayor riesgo de hipertensión ocular. Cuando tenemos por lo menos de la mitad hacia abajo de ifema, existe cerca de un 13% de probabilidad de desarrollar una hipertensión. Si el ifema rebasa la mitad de la cámara anterior, se aumenta al doble, cerca de 27 al 30% de las probabilidades. Y si llega prácticamente a abarcar la mayoría de la cámara anterior, también suele aumentarse el doble, cerca del 50% de las probabilidades de desarrollar una hipertensión ocular, llevándonos a un glaucoma. Y dentro de los criterios quirúrgicos es que en todo paciente que tenga más de 45 milímetros de mercurio dentro de los primeros 5 a 7 días, hay que valorar hacer una intervención quirúrgica y no se diga cuando tenemos ya 2 semanas con presiones arriba de 35 milímetros de mercurio. Entonces, el riesgo de un aumento o de presión intraocular elevada después de una IPEMA traumática aumenta con la presencia de un resangrado. Y el resangrado sabemos que se puede dar entre el 5 hasta el 10% de nuestros pacientes con IFEMA y esto se da dentro de la primera semana. Y esto es debido a una retracción y lisis que forman parte de un proceso natural del coágulo y sabemos también que a más grande sea el IPEMA, mayor incidencia del aumento de la presión intraocular, ya que existe una obstrucción de la malla trabecular por presencia de glóbulos rojos, células inflamatorias, desechos, fibrina o lesiones directamente a nivel de la malla trabecular, por lo cual es importante realizar una gonioscopía cuidadosa para evaluar la presencia de restos hemáticos en la malla trabecular. El aumento de la presión intraocular en un ojo con IPEMA, también tenemos que recalcar que aumenta el riesgo de la tinción endotelial, que es uno de los problemas más graves que podemos tener en nuestros pacientes. Y dentro de estos, los factores de riesgo podemos incluir la agudeza menor a 20-200, la presencia de IPEMA mayor a 1/3, la hipertensión ocular, enfermedades hemológicas y algo que se ha evaluado es la raza negra, que se piensa que estas personas pueden llegar a desarrollar enfermedades de células falciformes o bien que también tienen se ha evaluado que la melanina retardan el lavado de los eritrocitos y por lo tanto en ellos la presencia de melanina pues retarda la reabsorción del ifema, lo cual nos puede llevar a un resangrado.
Cuando hablamos entonces de enfermedades de células falciformes, sabemos que los glóbulos rojos normales atraviesan la malla trabecular sin dificultad, pero al tener esta enfermedad, el pH disminuye, el pH del humor acuoso, lo cual ocasiona que los glóbulos rojos se vuelvan falciformes y más rígidos y vayan quedando atrapados en la malla trabecular, ocasionándonos el aumento de la presión intraocular. Entonces, estos pacientes aumenta el riesgo de la presión intraocular en post-ifema y tenemos que recordar que estos pacientes, su nervio óptico es más sensible a los aumentos de la presión intraocular. Inclusive aquellas presiones de 20 milímetros de mercurio ya pueden ocasionarnos alteraciones de alguna neuropatía, como es la neuropatía, la oclusión arterial de la retina o la neuritis óptica isquémica en estos pacientes. Entonces, a estos pacientes el tratamiento debemos de ser muy cuidadosos. Hay que evitar el uso de los inhibidores de anhidrasa carbónica, ya que esto ocasiona que haya una disminución del pH y ocasiona mayor presencia de células falciformes y aumentando más la presión intraocular. Debemos de tener cuidado en los niños menores de 7 años que tengan un ifema total que comprometa el eje visual, ya que sabemos que en ellos podemos tener el riesgo de una ambliopía. Quiero mostrar esta revisión que hicieron en Cochrane en el 2009, en el cual muestran algunas formas de tratamiento, de seguimiento de los pacientes que no son muy resolutivas, pero podemos discutir también un poquito acerca de esto. Dentro de ellos está el reposo, que el reposo inicialmente o hace algunos años se consideraba que debería ser un reposo absoluto. Sin embargo, sabemos que no se encontró una asociación con el pronóstico visual. Prácticamente estaba más en relación con el resangrado. O la cantidad de sangrado que había con los problemas secundarios. Entonces, el reposo sí nos podría ayudar a disminuir de forma más rápida la presencia de ifema, por lo cual se recomienda poner en la cabecera de la cama bastantes almohadas para dormir semisentados. Y otro punto que se discutía es la hospitalización, ya que la hospitalización en casos graves, ya que se demostró que no era tan necesario, pero en los niños sí hay que valorarlo muy bien, ya que más que el hecho de que tengan una ifema, lo que estamos buscando es mayor tranquilidad, que no tengan tanta actividad estos niños y poder tener una resolución del ifema mucho más rápida. La oclusión monocular versus la binocular. Aquí se discutió, analizaron si había un impacto en la mejoría visual y realmente se vieron que la recuperación visual era igual en la oclusión mono versus binocular y las complicaciones se asociaban más al grado de ifema que estaban presentando. Pero sí, un punto importante que se sigue considerando es que la oclusión nos puede ayudar a lo que es la exposición solar y evitarnos lo que es la tinción corneal. Y obviamente también en aquellas etapas de la noche cuando estamos dormidos, el hecho de ocluirnos nos puede evitar un nuevo trauma ocular y un resangrado. La presencia de cicloplégicos, no hay una repercusión en la agudeza visual, pero sí pueden acelerar el tiempo de resolución del ifema, y ya que nos disminuye la movilidad del iris y disminuye la posibilidad de resangrar. Entonces, la finalidad del uso de los cicloplégicos obviamente es disminuir la formación de sinequias que nos permita también a futuro poder estar valorando el fondo del ojo y obviamente mejorar la calidad del dolor, por lo cual se recomienda tropinizar a nuestros pacientes. Y los esteroides disminuyen la inflamación, estabilizan la barrera hematoacuosa, inhibe la fibrinolisis, pero se hicieron estudios comparativos en el uso de esteroides vía oral versus tópico y no han demostrado una prevención en las complicaciones o un mejor pronóstico, por lo cual se sigue sugiriendo de preferencia vía tópica. Los antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, que es de los más usados, y el ácido aminocaproico, nos ayudan a disminuir la recurrencia de resangrado. Sin embargo, el ácido aminocaproico vía oral nos ocasiona bastantes efectos secundarios, por lo cual se sugiere mejor su utilización vía tópica. Entonces, se recomienda la utilización de estos medicamentos en pacientes con alto riesgo de resangrado. Hablando entonces de lo que son los criterios, una vez que los tratamientos o que los tratamientos
tópicos y medicamentos y el tratamiento médico no haya sido suficiente, hay que tener estos criterios para poder pensar en un lavado de la cámara anterior. El primero, la tinción hemática del estroma corneal, o si hay presencia de deterioro visual significativo, el lipema que no disminuye menos de 50% dentro de la primera semana, la presión intraocular arriba de 60 milímetros de mercurio durante 48 horas, la presión arriba de 25 milímetros de mercurio con lipema total de más de 5 días y la presión de 24 milímetros de mercurio durante 24 horas. Quiero mostrarles este protocolo que hizo mi padre en conjunto con otros compañeros médicos inspirados en algunos casos reportados por Parrish y Bernardino hace algunos años, que me pareció bastante interesante, ya que sabemos que la presencia de sangrado en el problema de bloqueo pupilar o en alteraciones a nivel de la malla trabecular son considerados la causa principal de un glaucoma secundario. Sin embargo, la iridectomía no ha sido considerada, no ha sido tan utilizada como tratamiento del lipema. Y ellos decidieron hacer este protocolo en 7 pacientes en los cuales le hicieron iridectomía, solamente iridectomía sin entrar a cámara anterior ni realizar un lavado, y demostraron que la presencia de sangre era mayor en la cámara anterior, ya que si se fijan en el cuadro de la derecha, la salida del humor acuoso hacia la cámara anterior era visible en el momento que hacían la iridectomía, empezaba a haber paso de humor acuoso hacia adelante, y eso ocasionaba un efecto de lavado de la sangre en cámara anterior. Y los resultados fueron bastante buenos, tanto visuales, tanto en la presión intraocular, que oscilaba entre los 28, 35, arriba de 40, llegó a normalizarse con solo la iridectomía, presiones menores de 15 en todos esos pacientes, y la agudeza visual de ser un PL mejoró en la mayoría de ellos hasta en un 20-20, salvo 3 pacientes que tuvieron atrofia óptica, atrofia del nervio óptico, una impregnación hemática y una hemorragia vítrea. Pero realmente el resultado fue, consideramos, bastante bueno. Y aquí tenemos el ejemplo de este niño de 10 años, que desafortunadamente no tenemos el video, pero fue muy impresionante ver cómo al momento de hacer la iridectomía había un efecto de remolino, que empezaba a pasar el humor acuoso hacia cámara anterior y empezaba a lavar toda la presencia de sangre. Y aquí tenemos la fotografía antes de operarse, después de operarse, a las 2 semanas y después del mes de operado. Y quisiera aprovechar para mencionar esta fotografía del doctor George Smeltzer, que le regaló a mi padre en el curso que tuvo en Puerto Rico, donde fueron las primeras fotografías del glóbulo rojo pasando hacia el canal de Schlemm, entrando y saliendo del canal de Schlemm, que creo que en su momento pues debió haber sido algo bastante pues emotivo poder lograr visualizar esos glóbulos rojos. Entonces se lograba ver cómo había paso de esos glóbulos rojos a nivel de la malla trabecular. Sin embargo, entonces ha habido diferentes procedimientos utilizados para el tratamiento de la IPEMA en cámara anterior, y pues todos tienen sus pros y sus contras, pero siempre es importante considerarlos dependiendo de cada paciente. Entonces, tenemos que, volviendo en general el glaucoma postraumático, hay criterios que que sirven de indicación quirúrgica en los pacientes que tenemos un trauma ocular. Si nosotros vemos que nuestro paciente tiene una presión incontrolable, así sea una presentación temprana de una hipertensión incontrolable, hay que valorar una cirugía. Si vemos que la progresión de la enfermedad empieza a avanzar apoyándonos en los estudios de campo visual y OCT, hay que valorar hacer una cirugía inmediata. Y obviamente si vemos que el tratamiento médico no está siendo suficiente, pues hay que valorar. Y dentro del tratamiento quirúrgico, la trabeculectomía sigue siendo un factor importante. Sin embargo, la tasa de éxito pues desafortunadamente no es la ideal. Y si llegara a fallar, pues tenemos la oportunidad de apoyarnos en el implante valvular o procedimientos ciclodestructivos. Y no hay que descartar la posibilidad de hacer una segunda trabeculectomía. Entonces, si nosotros tenemos un glaucoma, un trauma abierto, siempre hay que suturar
para poder enfriar el cuadro y después hacer un análisis en conjunto con los segmentólogos, retinólogos y poder entrar a operar a nuestro paciente, aunque existen factores de riesgos para glaucoma postraumático en las lesiones abiertas, como la lesión del cristalino, la presencia de hipema, la herida en zona 2 o a mayor edad, mayor riesgo de desarrollarlo. El tratamiento farmacológico, si falla, tampoco nos va a funcionar la posibilidad de utilizar el láser selectivo. Los mix realmente se han evaluado, realmente no han dado muy buenos resultados, salvo algunos casos que sean hipertensiones leves o que tengan un daño glaucomatoso leve donde busquemos presiones no tan bajas. Y pues siempre es importante recordar que que existe en el ojo contralateral del tramo existe un 50% de probabilidad de desarrollar un glaucoma postraumático, aunque aparentemente no haya tenido ninguna lesión. Y lo digo aparente porque uno nunca sabe el efecto de onda, ¿verdad? Como conclusión, siempre tenemos que dar un seguimiento cercano a nuestros pacientes. Como dije, estos traumas son para toda la vida, nunca hay que soltarlos. Siempre, en cuanto sea posible, realizar gonioscopía a nuestros pacientes. Recordemos que cada paciente es diferente, cada paciente y cada ojo es diferente, y cada paciente puede ser una sorpresa al momento de entrar a cirugía, por lo que siempre hay que entrar bien armado, bien acompañado para poder ofrecer una mejor solución para nuestros pacientes. Y bueno, eso es lo que tenía preparado para ustedes. Muchísimas gracias. Excelente, Richie. Muy interesante tu charla. Quiero escuchar las opiniones y quiero escuchar las preguntas de nuestro auditorio. Creo que hay muchas cosas que podrían, algunas ser controversiales, algunas ser muy de aplicación práctica. Y quiero empezar preguntándole a, a Alan, ¿qué piensas o qué quieres opinar acerca del primer manejo? En primer lugar, quiero felicitar a Ricardo. Excelente la clase que nos ha dado. Muy completa, abarcó muchos temas en muy poco tiempo y de forma muy concisa. Me parece que el glaucoma traumático es una enfermedad que hay que ir a buscar. ¿Ya? Siempre que evaluamos un paciente, tenemos que buscar signos que nos demuestren de que ha sido un trauma de alta energía y que nos podría haber afectado cualquiera de los 7 anillos de Campbell, que son los anillos que se van a distender al momento de tener un trauma contuso que produce una distensión ecuatorial del globo ocular. Por ejemplo, en la pupila buscar rupturas del esfínter, buscar ifema, en la gonioscopía buscar desgarros en el trabéculo, buscar la recesión angular, etc. Uno de los puntos que tocó Ricardo, que me parece muy interesante, es el manejo de los ifemas en los pacientes con anemia falciforme. Y me gustaría preguntarle, en su práctica, si es que él realiza un screening de anemia falciforme a los pacientes de raza negra que presentan ifema traumático como estándar en su clínica. Porque personalmente, acá en Chile no lo hacemos, pero se ha visto, hay un paper publicado en la Academia Americana de Oftalmología que dice que no solamente los pacientes de raza negra afroamericana, o sea, porque estaba descrito como factor de riesgo venir de una ascendencia del subsahara africano, pero se ha visto que los pacientes de raza negra, que también son de la India, del área mediterránea, y también los de Latinoamérica, tienen hasta un 10% de presencia del gen de la anemia falciforme. Entonces, quisiera saber si es que, Ricardo, en tu práctica, y a mis otros colegas también, si hacen un screening de anemia falciforme a sus pacientes antes de iniciar tratamiento. Entendiendo que los pacientes con anemia falciforme se cumple la regla de Goldberg, que es que presiones de 24 por 24 horas ya genera un daño en el nervio óptico. Sí, muchas gracias, Alan. Pues mira, la verdad es que acá en nuestra región la presencia de raza negra no es la que más abunda. Realmente no tenemos mucho contacto con presencia de raza negra, con gente de raza negra. Sin embargo, yo creo no lo hacemos o no lo haría como una de primera instancia no lo haría, pero si veo que el paciente no responde al tratamiento y que presenta esas presiones elevadas por más de 24 horas, yo creo
que con el antecedente de raza negra, yo creo que es lo primero que tendríamos que descartar definitivamente. Pero efectivamente, como bien dices, no es algo que lo hacemos de rutina porque pues no tenemos tanto ese tipo de raza, ¿no? Aquí en nuestro medio. Alberto, María Alejandra, pues aquí en Perú y en Colombia hay mucho paciente afroamericano. No sé qué comentario tienen ustedes acerca de esto. Pues yo que estuve trabajando con gran población afrodescendiente, no es algo que hiciéramos de rutina, no se detecta rutinariamente. Tal Bueno, vez habría... si me permite, el problema es hacer una electroforesis de hemoglobina no es barato y digo, estas gentes no necesariamente tienen el dinero para hacerlo y hay que sospecharlo, ¿no? No todo el mundo lo necesita. En México pensamos que no hay raza negra. Hay mucha gente, digamos, heterocigota para este tipo de problemas, sobre todo en las costas del Golfo de México y en la costa del Pacífico Sur, donde sí había una población negra importante y si le buscamos, sí hay. O sea, si buscamos pacientes con eso, sí los hay. Afortunadamente no nos dan las manifestaciones clínicas que vemos en población como en Estados Unidos, ¿no? Yo quiero aprovechar para hacerle una pregunta a Ricardo antes, felicitarle porque la presentación efectivamente fue bastante resumida y concreta, nos dio datos clarísimos de bastante utilidad. Hay un temor cuando uno le indica a un paciente hacerle un lavado por un ifema, el temor al resangrado. Dicen, ya está coagulando y si entro y sangra más. Y efectivamente, cuando se entra y se hace un lavado del coágulo, uno retira y nuevamente aparece un nuevo sangrado, vuelve a lavar y retira y aparece un nuevo sangrado. ¿Qué herramientas utilizas o recomiendas para detener ese sangrado que muchas veces se encapa, que no se puede detectar el punto del corte del sangrado? Sí, yo creo que antes de entrar a hacer un lavado, siempre tenemos que también pensar en entrar con un vitrector, ¿no? Realmente para evitar esa tracción, esa movilización del coágulo que nos puede ocasionar mayor lisis y mayor resangrado. Entonces es mejor entrar con un vitrector para hacer la aspiración. La verdad es que nosotros, después de ese protocolo que mencionamos, cuando tenemos los pacientes con linfema que no va resolviendo, siempre empezamos haciendo esa iridectomía en sector para precisamente valorar cómo reaccionan y si ya hubo la presencia de un coágulo, entonces sí valorar entrar con un vitrector para poder retirarlo. Y siempre es importante, después de hacer un lavado, dejar algo de viscoelástico o aire para hacer un efecto de tamponade en la zona donde pudiera haber un resangrado, que creo que eso es algo que también tenemos que considerar y tomar en cuenta. ¿Qué tal la experiencia utilizando el VM, considerando que puede haber tal vez 2/3 de la cámara con un ifema y que no necesariamente nos permite ver cómo están las estructuras detrás de ese coágulo? Se puede hacer una gonioscopía en el sector que esté libre, pero en aquel sector que está ocupado con sangre nos queda la duda si hay un receso ahí, si hay una ruptura, un desgarro o incluso si puede haber vitrio. Y la ecografía convencional no nos ayuda. ¿El VM, has tenido experiencia el VM en estos casos de meifema? La verdad no la uso yo mucho la VM, sí la tenemos, no la tenemos ni en mi consultorio ni en el hospital. Hay una doctora que la tiene acá, pero la verdad es que no la solicitamos mucho en esos casos. Pero me parece una excelente opción. Tiene toda la razón, doctor. Nosotros personalmente en mi hospital de trabajo utilizamos mucho la VM, no solamente en casos de ifema, sino que cuando tenemos resecciones angulares o ciclodiálisis, que no siempre son fáciles de evaluar la extensión, la VM tiene esa característica de detallarnos bien la extensión de la lesión para hacer un pronóstico sobre el riesgo de desarrollar glaucoma o de la hipotensión en el caso de la ciclodiálisis. Eh, Así que la verdad considero que es un examen de mucha utilidad y lo encuentro incluso más útil que el uso del OCT, del segmento anterior.
La única ventaja que le encuentro a los CT de segmento anterior es cuando tienes un paciente con una ciclodiálisis, por ejemplo, que hace una resolución quirúrgica. Como es una técnica de no contacto, puedes evaluar inmediatamente en el postoperatorio del paciente a ver si es que se logró cerrar esa ciclodiálisis realizando unos CT de segmento anterior y sin tener que tocar el ojo. Pero en el resto de los casos de trauma que quiero evaluar ángulo o un poquito más atrás, que en otras circunstancias el epitelio pigmentario no me dejaría evaluar, prefiero utilizar la UVM. Hay una cosa que me gustaría complementar de lo que dice Alan, y no sin antes felicitar a Ricardo. De verdad que qué charla tan chévere y tan completa. Felicitaciones. La foto del eritrocito pasando por el canal de Schlemm, casi me muero del amor. O sea, fotazo. Hay una cosa adicional y sí quiero complementar, que la agonioscopía no es necesario hacerla inmediatamente. O sea, si la visibilidad está obstruida por la sangre, se puede esperar a la resolución del ifema para evaluar adecuadamente el ángulo. O sea, no hay afán. Lo importante es evaluarlo, no tiene que ser en un momento agudo. Ahora, bien como dice Alan, nos podemos apoyar en la UVM, que yo también encuentro, comparto su opinión, la encuentro mucho más útil que cualquier otro medio de diagnóstico, pues que nos permite evaluar diálisis o recesión, bueno, las estructuras, luxaciones, etcétera, y que nos permite evaluar de una manera mucho mejor las estructuras. Pero la agonioscopía es importante tenerla, no necesariamente en o sea, en el momento más agudo del ifema, sino se puede hacer después de que se haya resuelto el sangrado. Yo le quería preguntar a todo el panel, tal vez, cuando hay un trauma, generalmente no necesariamente puede haber un ifema, hay un trauma, puede haber una más que iridodiálisis, puede haber una ruptura del esfínter de la pupila, y nosotros podemos encontrarle la presión alta como que no es alta. ¿En cuánto tiempo, hasta cuánto tiempo podemos dejarlo al paciente tranquilo, de decirle no va a ser quirúrgico? Les comento experiencia, me han referido pacientes con un ifema, con la presión alta, y ya tenía el paciente el temor de que era para una facoválvula. Y ya dijeron todo el mundo facoválvula, el paciente al final, a los 3, 4 días, su presión se reguló, se le hizo un lavado y hasta ahora está tranquilo, no fue operado de nada, solamente del lavado de cámara anterior. Es decir, la pregunta iría, ¿a cuánto tiempo podemos decir al paciente su caso no es quirúrgico, su caso solamente requiere un lavado y no requiere una cirugía de glaucoma? Bueno, yo primero y antes, bueno, si me permiten, primero y antes que nada, creo que en los pacientes, siempre que vayamos a valorar hacer un tratamiento quirúrgico, tenemos que tener, como dicen, bien clara la necesidad, ¿no? En ese caso, me imagino que es un paciente que le ha estado haciendo estudios, ¿no? Siempre hay que estar evaluando el OCT o los campos visuales. Si vemos que hay una estabilidad del caso, no hay la presencia de una progresión de daño, realmente que yo creo que vale la pena observar, salvo que sea una hipertensión exageradamente elevada, ¿no? Pero si es una hipertensión que a lo mejor está en 24, 25, a lo mejor yo creo que me mantendría observando, haciéndole estudios muy de cerca, para que en el momento en que vea una leve progresión, por mínima que sea, pues vale la pena hacerlo, intervenirlo, ¿no? Porque realmente pues una intervención con una válvula genera un costo, un riesgo. Entonces, si es un paciente que como tuvo esa sorpresa prequirúrgica, pues la puede llegar a presentar. Eso no quiere decir que no la va a requerir, ¿no? Yo creo que probablemente más adelante sí pudiera llegarla a necesitar. Ahora, mi pregunta, quería preguntar, ¿por qué no lo operaron ese paciente? ¿Ni FACO tampoco? En el caso de este paciente, era solamente era un ifema, llegó a hacer presiones altas, llegó a estar por encima de 28 cuando recién llegó. Se manejó médicamente con acetazolamida oral y medicamentos también en gotas. Y el paciente empezó a bajar la presión y llegó a manejar presiones de 16, 18, tenía su ifema todavía. Y a los finales, a 4 días, se hizo un lavado solamente de cámara anterior y nada más. El cristalino se mantuvo transparente y terminó. Le hemos estado acompañando, tuve la oportunidad de hacerle seguimiento hasta los 6 meses y no hubo opacidad de cristalino. No. Cuando se le hizo la agonioscopía, como bien comenta la autora, cuando ya estaban los medios más claros, se veía una zona de receso, pero como lo mencionaste, no necesariamente todo receso termina con un glaucoma. No necesariamente por más extensión que tenga el receso,
va a terminar en glaucoma y no todo trauma termina en glaucoma y no todo IFEMA termina en cirugía de glaucoma. Así es. Es que me llamó la atención que decía facoválvula. ¿Por qué pensar en la faco? La verdad yo no lo pensé, me lo derivaron con esa Ah, indicación. ok. Fue derivado hacia mí para facoválvula porque era un paciente que tenía un IFEMA y eso le dijeron al paciente y vino asustado, ¿no? Entonces Ah, ok. es esto, ¿no? No asustarlo anticipadamente al paciente, sino acompañarlo estrechamente, ¿no? Como bien lo mencionaste, no todos, el porcentaje no es el mayor, es el menor porcentaje que termina en cirugía. Por eso me pareció interesante esta información que colgaste. Ok. Bueno, yo quisiera complementar una cosa y es que, digamos, en cuanto al IFEM, hay que tener como muy claros los criterios quirúrgicos que, como yo, digamos que en la vida práctica los manejos son más de 50, 5 días, pues, más de 45, 7 y más de 35, 15. Ahora, el paciente del trauma ocular, nosotros como glaucomatólogos y los oftalmólogos en general deberían igual emprender este camino de matrimonio inseparable con estos pacientes. Los pacientes con traumas son pacientes que requieren una observación muy cercana durante los primeros 6 meses, o sea, cada mes durante los primeros 6 meses, y después va a requerir un seguimiento periódico. En este momento, con el seguimiento, con los exámenes, para detectar si hay progresión o si hay un desarrollo de nuevo de un glaucoma, es ahí cuando uno tomará la decisión si es un paciente quirúrgico o no. La posibilidad de cirugía nunca está fuera de la mesa. Puede que en este momento no la necesite y en los primeros meses no, pero más adelante sí. Y por eso es tan importante el seguimiento y la detección de progresión en estos pacientes. Estoy muy de acuerdo contigo, María Alejandra. Y otra cosa que hay que tener en consideración es que en la fase aguda de un trauma, que ya tengamos un IFEMA o una resección angular grande, nosotros vamos a utilizar corticoides. Y existen muchos pacientes que son respondedores a corticoides, entonces a veces el mismo hecho de estar manejando esta inflamación nos va a generar también un aumento de la presión intraocular. Y esto se va a resolver al momento de retirar esta terapia corticoide. Entonces, en mi práctica, yo no apuro mucho mi decisión quirúrgica, excepto que me vea obligado por una urgencia. Sí, de acuerdo. Hay un Está doctor, Felipe silenciado. Moreno. Tenemos algunas preguntas del público. El doctor Fernando Díaz nos comenta que es una excelente charla, que todos hemos opinado que es una extraordinaria charla, Ricardo, y que te pregunta acerca de qué tiempo de espera consideras para el lavado de cámara anterior en el IFEMA en niños, aunque no tenga aumento de la presión intraocular. Bueno, los niños, el riesgo es la ambliopización. Entonces, niños menores de 10 años, entre los 6 y 7 años, siempre después de la semana, yo creo que vale la pena valorar hacer el lavado de cámara anterior. Yo lo ¿Alguien estiraría, discrepa? sí, yo lo estiraría un poquito más. Pues yo pensaría que un niño no se va a ambliopizar con 1 o 2 semanas de, De de oclusión. IFEMA, o sea, como de supresión de la imagen. Y pienso que podríamos ser, dependiendo del caso, por supuesto, o sea, hay una cosa muy importante en el trauma, y como pasa en general con los pacientes de glaucoma, es que hay que individualizar mucho al paciente. Pero pensaría que yo, en mi experiencia, pues yo le daría un poquito más de tiempo, sobre todo porque los ojos en los niños, cuando uno los opera, tienden a inflamarse muchísimo más. Y la inflamación con el trauma, yo pues pensaría que es nuestro enemigo número uno. Entonces yo estiraría un poquito el tiempo entre 2 y 3 semanas y ya, si a la segunda semana la cosa no está resolviendo muy bien, yo ya pensaría en una conducta quirúrgica en los niños. Yo quisiera preguntar, ¿alguno de ustedes, si tienen trauma en niños, los hospitalizan con IFEMA? Depende, depende el niño, depende la edad y depende qué se necesite adicional, porque la hospitalización es muy traumática para un niño y para los papás. O sea,
a menos que sea absolutamente necesario y que vayamos a hacer algún tratamiento endovenoso especial o que requiera, sabes, como alguna condición diferente a la que pueda recibir en casa, yo no lo hospitalizaría. Ok. El doctor Felipe Morera tiene una pregunta. Felipe, No, hola Carlos, ¿cómo están? Oye, excelente la charla, muy entretenida como siempre. Eh, yo quería acotar algo, la verdad, yo creo que a todos nos ha pasado que hemos tenido un IFEMA, un aumento de la presión intraocular, y lo primero que se nos viene a la cabeza es hacer un aseo de cámara si tenemos presiones muy altas. Pero hemos tenido los casos, y bueno, con Alan lo hemos vivido también, que la sangre no viene de adelante, sino que viene de atrás. Si nosotros tenemos un trauma y tenemos una diálisis, la sangre va a pasar de la cavidad vítrea a la cámara, a la cámara anterior. Por lo tanto, si hacemos un lavado, no vamos a lograr mucho. Entonces, sería bueno, es decir, y nosotros lo estamos tratando de hacer como forma de abordaje en los pacientes, que cuando tengamos un paciente con IFEMA, hacerle una ecografía para poder descartar que la sangre no venga de atrás y obviamente, si tenemos la presión alta, lo mejor en ese caso es entrar a hacer una vitrectomía y después de la vitrectomía hacer un aseo de cámara anterior. No sé si están de acuerdo. Nosotros acá, como mencioné, definitivamente es importante el apoyo de la ecografía, ¿no? ¿Por qué? Porque el pronóstico visual de ahí viene también, ¿no? Si ya vemos que hay sangre en cavidad vítrea, pues ya las cosas cambian, ¿no? Pero como mostré acá en el protocolo, y lo hemos seguido haciendo en algunos pacientes, el hecho de practicar la iridectomía, y realmente ahorita que mencionas de la hemorragia posterior, me suena mucho porque fue impresionante ver esa efecto de remolino, de cómo empezó a pasar el humor vitrio, perdón, humor acuoso hacia cámara anterior a través de la iridectomía y hizo un lavado inmediato. Ese fue el único caso que lo hizo así, pero una de las cuestiones que iban en la hipótesis de ese protocolo era demostrar que prácticamente la mayoría del sangrado era en en la cámara anterior. Entonces sí me suena mucho el comentario que dices de que que viene de atrás. Obviamente, pues si hay una diálisis o algo, ¿no? Pero me llama mucho la atención eso que sí se contrapone un poquito, pero pues me parece interesante. ¿algún comentario? Alan, Alberto, María Alejandra. De acuerdo. También. Bien, tenemos otra pregunta del doctor Edson García que nos habla si hay algún punto de corte en la extensión de la recesión angular para poder predecir quién irá a glaucoma y de estos, quién iría a cirugía. Eh, a ver, la recesión angular por lo general tiene dos tipos de presentación. Existe la presentación temprana, la cual sucede antes de o sea, en los primeros 6 meses del trauma, que generalmente sucede cuando hay una extensión de recesión mayor a 270 grados. Y luego tenemos la presentación tardía, que es la más común, que es después de los 6 meses, cuando la extensión del daño es mayor a 180 grados. Sabemos que no todos los pacientes que van a tener recesión angular van a hacer un glaucoma por recesión. De hecho, hay estudios que dicen que es entre el 7 y el 9% nada más lo van a hacer. Pero el riesgo va a estar siempre. Y hay casos descritos de glaucomas que se presentan hasta 50 años después del trauma. Entonces, si es que tienes una presión alta en los primeros meses post-trauma, piensa en una recesión grande, mayor a 270. Pero si es que es después de los 6 meses, el factor de riesgo sería 180 grados. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Yo, digamos, aunque como la regla general y los estudios han demostrado que la recesión angular mayor de 180 grados es un factor de riesgo para glaucoma, se han reportado glaucomas incluso con 90 grados, o sea, con un cuadrante de recesión angular, y son pacientes que desde entonces, si uno detecta 90 grados de recesión angular, tiene que observarlos de cerca porque existe la posibilidad de que desarrollen glaucoma. Entonces yo no me confiaría con recesiones angulares extensas, sino empezar a hacer seguimientos periódicos en un paciente que tenga un cuadrante de recesión angular. Claro, o sea, de hecho, sabemos que la recesión angular en sí no es la que produce el glaucoma. Sabemos que la recesión angular es un daño visible de un proceso degenerativo invisible a nivel de la malla trabecular y del canal de Schlemm. Además sabemos de que muchas veces
tal como dijo Ricardo en su presentación, el 50% de los pacientes que hacen glaucoma por recesión angular van a hacer glaucoma en el ojo contralateral. Entonces se piensa que el trauma es realmente un factor gatillante en pacientes que ya tenían una predisposición para hacer glaucoma. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo de que, por supuesto, puede existir casos de que recesiones más pequeñas igual nos lleven a un glaucoma. Yo creo que una cosa que también fue mencionada en la presentación es que no debemos guiarnos solamente por parámetros individuales. Ya, efectivamente, hay que hacer una gonioscopía en el momento que se pueda evaluar la extensión de la recesión, pero no necesariamente hay una regla escrita con piedra. Puede haber glaucoma incluso con menores extensiones de recesión o incluso no haberlo con mayores extensiones. Hay que hacerle un acompañamiento seguido, ya se mencionó repetidas veces, seguir cómo va la presión, la extensión del ifema, cómo se comporta el paciente cuando le damos tratamiento, le suspendemos el tratamiento, pero lo importante es no decirle adiós, ya se curó, sino hacerle un seguimiento, verlo inicialmente con frecuencia, pero después citarlo por lo menos mensualmente y seguirlo quizás 1 año o 2 años al paciente porque puede haber apariciones tardías de glaucoma. En esta lógica, perdón, porque me desconecté por un problema de la señal, yo quería preguntarles a todo el panel de pronto, ¿cuándo nos decidimos a hacer un lavado de cámara ante un ifema en un paciente adulto con la presión normal? Digamos un ifema que tiene el eje visual libre con 1/3 del ifema en cámara anterior. Todo lo lavamos, esperamos que se reabsorba, lo vemos como una condición de riesgo a pesar que la presión esté normal. Todos los ifemas se lavan, en otras palabras. Mm, Las damas primero, María Alejandra. caramba. Bueno, yo soy partidaria del manejo conservador en los sistemas. Yo pienso que los sistemas se pueden observar y tratar médicamente. Cuando, digamos, hay indicaciones claras de cirugía, se opera. Pero mientras tanto, yo soy fiel creyente del manejo médico y de un seguimiento de observación. Si algo no resulta como debe resultar, uno pensaría en intervenir, de lo contrario, no. Yo Ricardo, también estoy de acuerdo háblame. con María Alejandra. Yo tiendo a observar y empiezo a buscar por qué ese ifema no se reabsorbió o por qué está teniendo resangrados. Muchas veces los pacientes no nos cuentan de que toman aspirina todos los días. Hay pacientes que están en tratamiento anticoagulante y jamás lo mencionaron. Entonces uno tiene que estar atento a esas pequeñas cosas que son factores de riesgo para que el ojo sangre. Ahora, también si es que veo que el ojo está resangrando, también voy a plantearme otros esquemas que nos podrían ayudar a detener el sangrado. A pesar de que, tal como dijo Ricardo en la revisión Cochrane, que creo que 2008 dijiste, hay un estudio que está bastante bien realizado, que es prospectivo, randomizado, doble ciego, que se realizó en África, donde se excluyeron a todos los pacientes con anemia falciforme, y se vio que el uso de corticoides vía oral disminuía el riesgo de resangrado de la misma forma que el ácido aminocaproico, pero con menores efectos adversos que todos sabemos que tienen, que son las náuseas, los vómitos, la diarrea, etc. Entonces, en algunos pacientes seleccionados yo sí he utilizado corticoides vía oral para disminuir el riesgo de sangrado. Entonces, pero a fin de cuentas, en conclusión, yo no actuaría inmediatamente, y mientras no tenga complicaciones como tinción o daño del nervio óptico, no entraría a lavar cámara anterior. Sí, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo con ustedes. Yo soy también conservador en ese sentido. Si no veo una indicación real que me esté diciendo hazlo, me prefiero observar. Más si el eje visual no está comprometido, si a lo mejor es un coágulo que anda por ahí, o sea, realmente yo observaría. Bueno, el hecho de mantener el paciente semisentado, como lo mencionaste en la presentación, también ayuda a generar un nivel y una absorción mucho mayor, de que el paciente esté dándose vueltas y termina no con un coágulo denso, pero sí con un humor acuoso bastante turbio.
que afectaría definitivamente la agudeza La visual. visión, sí. Básicamente es calmar el estrés del familiar y de los otros oftalmólogos que lo refieren. Sí, creo que ese es un muy buen punto, ¿no? Realmente muchas veces nos empezamos a alarmar o el oftalmólogo que remite alarma al paciente, ¿no? A veces el paciente se siente tranquilo y el mismo médico empieza a estresarse que porque hay sangre todavía y hay que removerla y el paciente le transmite ese estrés y entonces sí creo que el manejo conservador y el análisis, el seguimiento de la presión ocular, de la visión, si vemos que la visión, a pesar de que el ifema se mantiene igual, si la visión empieza a disminuir, creo que también es un factor ahí a tomar en cuenta, ¿no? Porque muchas veces, como comentábamos antes de la charla, hay médicos que solamente se enfocan en el seguimiento del ifema, pero pierden el seguimiento de todo lo que hay alrededor del trauma. Entonces, creo que eso es más importante que solamente fijarse si el nivelito de ifema ya después de que se quedó libre el eje visual no se ha resuelto o no, ¿verdad? Entonces, creo que es importante la tranquilidad de todos. Muy interesante, muy interesante. Por acá hay otra pregunta, sino que se me cruzó con el... Leticia. Me llamaron justo y se cruzó. ¿Alguien tiene el chat por ahí? Hay una pregunta en el chat. ¿Dónde está? A ver. Luxación del cristalino sin bloqueo. Exactamente. Sobre luxación de cristalino. Sí. Hay Luxación una pregunta de sobre luxación de cristalino y en qué momento hacer la iridectomía, iridotomía y además ifema, si no me equivoco, que no lo estoy pudiendo leer. Preguntan, Si me permites, Carlos, yo me imagino que tal vez preguntan cuando hay un trauma grande y hay digamos, una hernia de vitrio y tal vez el temor de hacer una iridotomía que puede herniarse más vitrio por ahí o que podría ser ineficiente o el número de iridotomías que habría que hacerse cuando hay un prolapso de vitrio. Basta con una y no si es que hay o no bloqueo pupilar en ese momento o no. ¿Cuál sería la conducta en este caso? O sea, un paciente que tiene un trauma, se ve un cristalino subluxado con un hongo vítreo y no necesariamente que haya un bloqueo pupilar. ¿Es recomendable hacer una iridotomía ahí? si la presión se mantiene estable, yo creo que hay que valorar más ese paciente va a requerir cirugía. Entonces, muchas veces la iridotomía se hace para prevenir un bloqueo pupilar intraoperatorio o una hipertensión intraoperatoria. Entonces, muchas veces es como preventiva, más que solamente evitar una hipertensión ocular en el tiempo que se opera. Porque ese paciente va para cirugía, ¿no? Definitivamente. Entonces, hay que valorar cada paciente, obviamente, ¿no? Hay que ver las características del ojo, las características del bloqueo, porque si hay bloqueo, definitivamente hay una hipertensión. A lo mejor ese vitrio también llegó a la malla trabecular y ya está ocasionando también una alteración a nivel del ángulo. Pero muchas veces se recomienda como prevención el hacer la iridotomía como para tener las condiciones más tranquilas al momento de hacer la cirugía. Más que nada, yo creo que esa sería la indicación. No sé qué opinen Alan o María Alejandra. No, Yo yo la estoy verdad de acuerdo estoy de contigo, acuerdo. Ricardo. Preventiva para evitar cualquier evento durante cirugía, porque en definitiva es un paciente quirúrgico. Claro, o sea, cuando tenemos un daño a nivel del cristalino, o sea, ya sea una subluxación anterior, o sea, luxación anterior, posterior o subluxación, sabemos que la resolución va a ser quirúrgica eventualmente. Entonces, estoy de acuerdo con sus comentarios. Muy interesante. Yo tengo una duda. ¿En qué momento utilizan o en qué momento deciden hacer una cirugía con una válvula para este tipo de casos? Para este tipo de casos de luxación o de trauma, de No, no. glaucoma traumático en general. Cuando tienes un glaucoma traumático en un paciente pseudofáquico, ¿en qué momento deciden qué tipo de cirugía van a hacer? Si una trave, una
bueno, ya vimos que las traves fallan, ¿no? En los glaucomas traumáticos, pero ¿en qué momento deciden hacer otro tipo de cirugías? A ver, principalmente cuando tengo un paciente que tiene, por ejemplo, una causticación, sé que va a tener una mala conjuntiva. Mala conjuntiva es un no gigante a una trabeculectomía, automáticamente. Para los glaucomatólogos, la conjuntiva es lo más importante. Sin conjuntiva no funcionamos. ¿Ya? Entonces, si es que yo veo una conjuntiva irritada, un ojo enojado, eso que tú lo miras y te está mirando de vuelta, que te quiere pegar, yo me alejo, no, trabeculectomía no, o válvula, o intento hacer ciclofotocoagulación micropulsada, que la verdad a mí me ha ido bastante bien, especialmente pacientes que no tienen conjuntiva ni para colocar un dispositivo de drenaje. Pacientes que tienen que la córnea está destrozada, que le hicieron un trasplante de córnea. Las válvulas son asesinos de córneas también. Muchas veces, aparte, uno tiene que colocarlas a ciegas, porque la córnea está opaca, no sabes dónde está el tubo, no sabes cuán lejos está del endotelio. Y ahí la ciclofotocoagulación micropulsada me ha ayudado bastante. No es una solución definitiva, porque en mi práctica nunca el efecto dura más de 1 año y medio, 2 años. Pero sí me da tiempo de enfriar el ojo, de poder hacer los procedimientos que necesito para poder mirar dentro del ojo, y de ahí poder quizás colocar un dispositivo de drenaje. Perdona que interrumpa, la experiencia que tienes con la ciclofotocoagulación es igual de favorable en pacientes con glaucoma no traumático que en traumático. O sea, porque se supone que en trauma ha habido una suerte de reorganización de la anatomía, no está todo en su lugar como antes. Y Exacto, sí. incluye el cuerpo ciliar. ¿Y la tasa de éxito que tienes es igual? No. Es menor, pero la repito, si es que si no logro mi bio-target a las 8 semanas, repito el tratamiento. Y muchas veces sí alcanzo las presiones, al menos no, quizás no en los low teens, pero sí puedo alcanzar 16, 17 de presión y me quedo tranquilo. Y además no genera mucha inflamación dentro del ojo. Entonces es un procedimiento que puedo hacer de forma relativamente segura. Tengo una pregunta, Alan. Primero, me gustó el término que usaste de ojo enojado. Se me hizo, se me hizo muy acertado, ¿no? El segundo, cuando haces el micropulsado, ¿lo combinas con ciclodestructivo o solo micropulsado? Solo micropulsado. Yo considero que cuando haces una onda continua, por ejemplo con un G-Probe, siento que estoy dándole a palos al ojo. ¿Ya? Porque si es que tienes un ojo que ha estado, por ejemplo, causticado, ese cuerpo ciliar está pero destrozado, lo está pasando pésimo. Y tú vas a llegar a escuchar los pops, que ves cómo está sufriendo y lo sigues apaleando, el riesgo de tisis, a mi parecer, aumenta mucho. Y como el micropulso es bastante inocuo, yo no lo hago más de 180 segundos en estos pacientes. Hago 90 segundos en el hemisferio superior, 90 segundos en el hemisferio inferior, respetando 3 y 9. Y es como para ganar tiempo. No es una solución definitiva, pero sí me permite enfriar el ojo y poder analizar todo con más calma. Y dejar que los otros equipos, que córnea, retina, que todo el mundo se meta y ganemos tiempo, la verdad. El punto que comentas de ganar tiempo es importante, aprovechando que Carlos maneja retina. Y yo también les haría una pregunta. Si el paciente tiene un trauma con presiones altas, estamos hablando de presiones por encima de 25, 28, 30, y tiene aparte un hongo vítreo o una subluxación, el retinólogo puede decir, opéralo tú primero, bájale la presión, y el de glaucoma, pero si la presión es por tu vítreo, opéralo tú primero. ¿Qué recomiendan que se haga primero? Porque ahí viene el tema, y si le pongo una trabeculectomía, me va a llenar con su vitrectomía, me va a malograr, le echar a perder la ampolla. Y el retinólogo va a decir, pero con esa presión alta yo no voy a poder entrar, el ojo está duro, se me va a complicar. ¿Qué recomiendan primero? Porque no se puede hacer una cirugía combinada ni hablar. Salvo que ya Yo lo que pienso es que me acomodé y todo en posición. Yo lo que pienso es que, bueno, es importante
que el vitrio, para nosotros los glaucomatólogos, es un gran impedimento para hacer los procedimientos que sabemos hacer para controlar la presión. Entonces, si queremos hacer una trave, nos va a tapar la trave. Si queremos poner una válvula, vamos a tener problemas con el tubo y así. Lo que yo pensaría es, o entramos juntos o bajamos la presión a unos rangos por debajo de 25, que sigue siendo alto, pero permite trabajar dentro del ojo, para poder hacer una vitrectomía y de esta manera, secundariamente, poder mirar en cuánto está la presión y decidir si ese paciente es quirúrgico para glaucoma o no. Porque depende realmente, si es un paciente que tiene un hongo vítreo y que tiene una hipertensión, pues es un ojo que no está muy bien. Entonces, muy seguramente va a ser un paciente que va a requerir múltiples procedimientos, o puede que con uno o dos ya se resuelva como su peligro más importante del control de la presión. Es lo que yo haría con mis amigos retinólogos. Pues yo creo que lo que comenta Alan es una alternativa a enfriar el cuadro con el láser micropulsado, ¿no? Y ya de esa forma poder entrar con tranquilidad los dos al tiempo. Sin embargo, yo creo que lo haría como dice María Alejandra. Nosotros entramos con el retinólogo cuando hay una necesidad inminente que se va a necesitar la vitrectomía para poder hacer la vitrectomía y poder valorar si se pone una implante valvular, ponerlo en cavidad vítrea, ¿no? Ponerlo detrás y evitar ese riesgo de sufrimiento corneal también. Entonces, es una muy buena pregunta, ¿no? A ver, vitrio en cámara anterior significa vitrectomía. O sea, por más que tú quieras entrar en cámara anterior y quieras sacar ese vitrio, se va a volver a salir. Entonces tienes que hacer una vitrectomía completa. Y si ya hay subluxación de cristalino, hay que sacar el cristalino. Entonces eso, en esto tienes que entrar con todo. ¿Qué pasaría? Si las presiones están demasiado altas, definitivamente vamos a pedirles ayuda y vamos a decirles auxilio, ¿no? Porque lo más probable es que haya algún problema en el ángulo adicional a todo lo que había. Porque normalmente tendría que ser un hongo vitrio muy grande o una subluxación casi completa para que haga un tremendo bloqueo, ¿no? Y suba tanto la presión. Si nosotros podemos controlar eso durante la cirugía, lo más probable es que vaya el glaucomatólogo, pero en una segunda instancia. Pero si vemos que con la presión tan alta no podemos entrar y necesitan un procedimiento combinado, pues ahí son ustedes los que deciden. Por eso les preguntaba yo, ¿en qué momento deciden poner ustedes una válvula, ¿no? Porque era justamente una de las dudas que tengo yo, porque yo lo que hacía o lo que hago normalmente es casi nunca un procedimiento combinado con glaucoma, porque la mayoría de cosas se pueden enfriar primero, como lo decía bien Alan, haciendo los procedimientos necesarios, sacando el vitrio, sacando el cristalino, y después darle una segunda opción a que se pueda manejar como un glaucoma, ¿no? Completamente Ese de es, acuerdo contigo, Carlos. ¿sí? Yo realmente, bueno, mi opinión personal, yo no entraría a hacer una cirugía combinada de vitrio más válvula, definitivamente, o más glaucoma, vitrio más glaucoma, no. ¿Por qué? Porque puede ser que con la vitrectomía sola baje suficiente la presión y de pronto coloqué una válvula y después estoy ligando con una hipotonía. Entonces yo preferiría que en esos casos enfriar un poco el cuadro, sea con medicamentos, sea con un láser tal vez, y que entre el retinólogo y ya está. Y después, dependiendo cómo vaya evolucionando el paciente, entramos a operar. Ahora, ya una vez que el paciente está, digamos que ya el retinólogo terminó, el paciente es pseudofáquico, no necesariamente la cirugía de válvula es la solución. A veces hay como un mito, trauma igual válvula, no necesariamente. Si la conjuntiva está en buen estado, la trabeculectomía convencional va y va muy bien. Tiene la ventaja de que no causa daño endotelial, tiene la ventaja que podemos regular mejor la presión, porque la válvula tenemos que regirnos y esperar que ojalá baje bien la presión y que no se me vaya mucho. O sea, es mucho más manejable, más cirujano dependiente la cirugía de trabeculectomía. Y adicionalmente el costo. Definitivamente es una cirugía con un costo mucho menor. Entonces, habría que ver. Ahora, si es que ya ustedes decidieron colocarle una banda de silicona, ya la cosa cambia, pues ahí no, ni hablar, ya se manipuló demasiado la conjuntiva, tendríamos que utilizar otra alternativa. Pero si la conjuntiva está intacta, como mencionaron, entonces yo creo que una trabeculectomía es una herramienta que no vale la pena despreciarla. Totalmente de acuerdo.
Y en este caso de traumas así, más o menos importantes, aparte de la trabeculectomía, del láser y de la válvula, ¿alguna cabida para algún otro tipo de procedimiento para bajar la presión? ¿Un GAT, no No, sé, un mix, algún otro tipo de cosas? A ver, mira, María Alejandra, Yo, o sea, esto es un campo nuevo para, o sea, tras de que los mix ya de por sí son nuevos, relativamente nuevos, los mix en el trauma son un campo que hasta ahora está empezando a desarrollarse. Ahora, estamos trabajando con una malla que está defectuosa y lo que quieren hacer los mix es hacer un bypass de esta porción. Hay algunos reportes de casos y algunos tienen cabida, sobre todo el GAT, y depende, pero no tiene una tasa de éxito como tan importante como lo puede tener una cirugía tradicional como es la trabeculectomía, y ya de por sí la trabeculectomía tiene 50% de falla. Entonces pienso que es un campo que se está desarrollando en la medida en que vayan saliendo muchos más dispositivos con otros mecanismos de drenaje, supracoroideos, etcétera, se irá investigando más ampliamente, pero yo sí pienso que tienen cabida en el trauma. Lo que pasa es que no se ha desarrollado tanto para este momento. pero personalmente estoy de acuerdo, no hay muchos estudios al respecto. Creo que leí que había dos reportes de caso de que se colocaron iStent Ahí en está. glaucomas Sí, traumáticos. son un par Fue nomás. un par de casos nada más. Y que claro, que tuvieron presiones de 40 durante los primeros 3 semanas, una cosa así. Y que de ahí las presiones bajaron a 20 algo, y plantearon de que era porque como el canal de Schlemm estaba cerrado por el trauma, tomó tiempo para que se abriera nuevamente y que funcionara. Pero en la práctica nadie le va a colocar una iStent a un glaucoma traumático. O sea, excepto por motivos, no sé, docentes o de estudio. O que no tuvieras conjuntiva, por ejemplo. Claro, pero láser. existen otros tipos de Sí, mix que no son mix de cirugía angular, como por ejemplo el XEN o el Pressure Flow, que si es que tienes conjuntiva, sí los podrías utilizar y quizás, no sé, no hay estudios publicados al respecto. no, Pero, yo no pondría ese tipo de dispositivos porque desperdiciaría mi conjuntiva, la posibilidad de fracaso es muy alta. Y si yo hago una trabeculectomía, ya de por sí tengo el 50% de falla. Yo prefiero lanzarle al 50%. Yo me voy por la posibilidad más alta de éxito. válido. Yo diría, pues no sé, yo. No sé, en Chile no tenemos Pressure Flow ni XEN, así que Nosotros no aquí tengo mucho tampoco. que opinar. Ricardo, ¿tú qué piensas? Yo estoy de acuerdo, ¿no? Realmente los mix todavía no han demostrado ser una excelente alternativa, salvo algunas situaciones donde haya un glaucomita ahí medio incipiente, que realmente nuestro objetivo no sea bajar tanto la presión. Generalmente estos pacientes si generan hipertensión y son hipertensiones bastante incontrolables, donde hasta ahorita, no puedo decirlo, pero sería perder el tiempo y gastar el armamento de la conjuntiva, ¿no? O mejor tirarle algo que tengamos mayor posibilidad de éxito en estos pacientes que, como mencionaba ahorita el doctor Alberto, a lo mejor no tienen tanto recurso y ya se le ha hecho tanta cosa a esos pacientes para intentar ponerle un mix. Híjola, yo creo que no existen mix económicos como para desperdiciar el dinero en eso. Bien, Alberto, ¿qué opinas? Yo creo que el mix que podríamos tener en la mano, y justo hay un comentario que hace el doctor Molina que él maneja muy bien, tiene bastante experiencia con el GAT. Y él sugiere, no, pero pasa que habría que hacer un estudio realmente, intentar GAT con estos pacientes. Tendría lógica, obviamente, porque la malla es la que está afectada y con el GAT lo que hacemos es bypassear eso. Y es una alternativa bastante económica. Pero habría que ver si solamente la malla está o hay algún tipo de lesión adicional que podría estar afectando, ¿no? Pero en general lo consideraría, si habría que pensar en un mix o un tipo de cirugía de esos, yo creo que lo único que se podría hacer el GAT, pero habría que ver la experiencia de eso, porque de por sí es una cirugía en un ojito que está dañado, golpeado, como lo mencionaron, habría que ver qué tan efectiva puede ser. Yo creo que en estos casos debemos ir por lo más seguro, lo que manejamos con mayor
frecuencia en estos casos, ¿no? Bueno, yo creo que vamos llegando al final de la charla. Les agradezco mucho, en verdad, todo lo que nos han ilustrado hoy, sobre todo a nosotros que no manejamos mucho esto, nos da una luz diferente. Y creo que su opinión ha sido muy valiosa. Mi querido Richie, un tremendo placer haberte tenido, dándonos esta charla. Alan, María Alejandra, Alberto, muchas gracias por su compañía, por sus consejos y por toda esta orientación hacia nosotros que somos del lado oscuro del ojo. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. En verdad, espero tenerlos de vuelta en alguno de estos congresos presenciales la próxima. Que sea pronto, sí. Ojalá. Carlitos, muchas gracias por la Muchas invitación. gracias por la invitación. A todos los colegas. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Charlie. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta Chao. la próxima. Chao, chao.